Ya está. Bueno, egia esan, lehengo eguneko porrota gogorra, partido ona egin genuelako, positiboki pentsatu behar dugu, Eibar bezalako ekipo baten aurka, oso gauza asko ondo egin de genituen, baina, azkenean oraingoaz kanpora, bai dakagula necesidade hori puntuak lortzeko, baino gehien bat dakagu gogo asko, ez? Gogo asko partido on bat egiteko, aurkari gogor baten aurka, eta, gogo asko, zerbait positiboa ekartzea Leganesetik, ez? Eta jokalari zer esaten diozu eurei. Bueno, azkenean lana ondo dago egin da, uste dut lehenko eguneko partida, egia esan kabetxetik kanpo, hobetu behar dugu, zati emaitzak ez gara ateatzen ahiri, eta hobetu behar dugu, eta baino azkenean, konzentrazio asko euki, ekipo gogor baten aurka arte aurkituko gera aurrean, bloke bat, defentsiboki oso gogorra dena, aurrean jokalari azkarra dauzkataenak, eta azkenean, hori lan asko egin, konpetitu oso ondo, bloke bat izan ere, eta azkenean, penalizatzen ari diguten akats horiek, barreta jarri, ez egin akatsak, eta saiatu, horrean, aurkari gogorra hauen aurka, konpetitu ondo, ditugun aukerak, efektiboak izan, eta bai defentsan, eta bai atakean. Rich, ¿qué tal estáis, ¿no? Después del fin de semana pasado, semana larga, para preparar un partido, eso ayuda también un poquito. Sí, sí, claro, venimos de tres partidos duros, con viaje largo, al final todo suma, ¿no? Y está claro que esta semana ha venido bien para descansar, para recuperar, para trabajar bien, contra un equipo muy duro, muy complicado, en el que, es un equipo de los que están de arriba ahora, ¿no? En el que hace muy bien, muy práctico el juego y en el que le está yendo muy bien, ¿no? Nosotros tenemos que ir mejorando, sabiendo que estamos haciendo las cosas bien, pero mejorando sobre todo en concentración, en detalles, en agresividad, en área y en el juego, ¿no? Y tener esa eficacia que nos estaba faltando últimamente. Creo que el otro día recuperamos esa llegada a área, eso que nos estaba faltando en los últimos dos partidos y con muchas ganas, ¿no? De sacar algo positivo. Después de la mala dinámica de los últimos 4 partidos, la derrota de Eibar, que fue como fue, no sé si habéis trabajado un poquito más el aspecto mental para intentar eso. Bueno, está claro que todo afecta, ¿no? Y bueno, cuando uno coge resultados, no, pues al final es complicado de que los chavales también pues tengan esa mentalidad positiva, ¿no? Pero bueno, al final estamos aquí, estamos en la jornada 10, sabíamos que el campeonato es largo y que iban a haber rachas de estas, solo tenemos la mentalidad ahora en sacar algo positivo en Leganés, de muchas ganas de seguir trabajando y de sacar algo positivo y siendo un bloque yo creo que al final podemos conseguir puntos fuera también, ¿no? Al final está claro que hemos hecho buenos partidos y que tenemos que quedarnos con eso, pero está claro que si no hemos conseguido puntos es porque algo hay que mejorar y en eso estamos, ¿no? El mensaje que estáis lanzando desde los cambios, pues hay que mejorar esos detalles, mejorar la concentración, para intentar ganar esos 3 puntos. Sí, bueno, aparte del juego y eso, que todo es mejorable, está claro que creo que lo que nos está matando, lo que nos está penalizando son pues las faltas de concentración, la falta de contundencia, porque creo bueno, contra rivales muy duros, ¿no? Hemos penalizado mucho el ataque de ellos, pues te voy a decir, el partido del otro día, pues el Eibar, que venía una racha muy buena en casa, no nos generan casi ocasiones, el día del Cartagena también muy pocas, en Ferrol también aún y todo yendo perdiendo, pues a una transición te coge, pero un equipo como el Ferrol, creo que penalizamos mucho el ataque del rival, que nos crea muy pocas ocasiones, que somos un equipo competitivo en ese sentido, a la hora de que nos generan poco, solo que las que nos generan muchas veces son determinantes y es verdad que en esta categoría, ¿no? Pues a nada que dejes algo que te puedan hacer daño, pues te van a hacer, ¿no? Toca visitar a un Leganés que se pelean por los puestos altos. Sí, sí, en estos momentos es un equipo que es un equipo muy práctico, que trabaja como bloque, defensivamente solidario, muy sólidos, que no se complican a la hora de defender, en el juego tampoco. Creo que tienen un bloque muy bueno en el que bueno trabajan todos juntos, luego buscan muy bien arriba a los jugadores de arriba, habilidosos, con gol, buenos jugadores. La verdad que han hecho un buen arranque de temporada y bueno, es
un equipo en el que también nos podemos mirar, ¿no? Porque, bueno, es un equipo que hace bien las cosas, que trabaja como un bloque y que, bueno, que al final esos equipos bueno, que vienen de abajo y van para arriba y enseñan tanto cómo trabajar un equipo, ¿no? Pues es un espejo en el que nos podemos mirar, pero bueno, hoy en día tenemos un buen partido ahora, con muchas ganas estamos y a eso vamos, ¿no? A sacar algo positivo, a seguir trabajando, mejorando y corrigiendo los errores que nos están causando las penalizaciones que nos están generando los rivales, ¿no? Y que la revista tiene capacidad de reacción, está demostrado el año pasado, ¿no? A estas alturas no estábamos, luego. Sí, la verdad que si algo demostró el Amorebieta el año pasado fue eso, ¿no? Es verdad que es otra temporada, es otra liga y bueno, al final está claro que la reacción tiene que ser, ¿no? Desde nosotros mismos, ¿no? El equipo creo que tiene capacidad para, bueno, lo ha demostrado, está claro que mejorando tiene capacidad para hacer grandes cosas y creo que esa es la mentalidad, ¿no? De mentalidad ganadora, de corregir, de seguir superándonos cada día en el entrenamiento, cada semana y ir mejorando, ¿no? Y al final está claro que los resultados llegará, pero todo pasa de nosotros, ¿no? De nuestra mentalidad, lo que te he dicho, de hacer un clic y que, bueno, todos esos detalles bueno, que nos están fallando en estos momentos, ¿no? Cambiarlos y que sean para positivo y no para negativo. Lo mismo que el año pasado, porque ya fue un punto de inflexión, queremos preguntar que también lo sea. Sí, porque al final sería el primer partido, ¿no? Fuera de casa si conseguimos los 3 puntos y sería un punto de inflexión sobre todo para la mentalidad de los jugadores también, ¿no? De demostrar bueno, que fuera de casa también hemos hecho buenos partidos y no hemos conseguido y tenemos que ser capaces de generar situaciones positivas y traer algo positivo de campo de fuera, ¿no? No solo permitirnos el lujo de ganar en casa y cuando no ganas, pues es lo que pasa, ¿no? Que generas 2-3 jornadas sin conseguir puntos, entonces tenemos que empezar a ser un equipo competitivo fuera, a cuidar todos los detalles, a ser generosos en defensa y en ataque, todo el equipo, ¿no? Y en ese sentido creo que el equipo tiene capacidad y hay que demostrarlo. ¿Qué Amorebieta quieres ver en Butarque? Bueno, pues quiero ver un Amorebieta solidario, un bloque, creo que ellos son así, también un bloque y quiero ver un equipo compacto, ¿no? Que no se rompa, que cuide los detalles, que el equipo esté concentrado en los 90 minutos o 100 o lo que dura ahora los partidos, ¿no? Y la verdad que me gustaría que ver un equipo compacto, como te he dicho, en ataque y en defensa, ¿no? Que los de atrás para adelante se sumen al ataque y los de adelante que sean solidarios en defensa y bueno y generar ocasiones y que el rival pues está claro que estamos fuera de casa y vamos a sufrir por momentos, ¿no? Pero en ese sentido cuando suframos que sea siendo un bloque y generando las ayudas que necesita el equipo para evitar que nos creen ocasiones. Es un poco lo que viste después de Liga, ¿no? Dejar un poquito de lado esas individualidades en favor del grupo. Sí, bueno, al final cuando no hay buena racha, ¿no? La gente ya se empieza a preocupar de lo suyo, ¿no? Y al final estamos al principio de temporada, creo que lo más importante es el equipo, el trabajo en equipo. Creo que si trabajamos en equipo, luego esas individuales se aumentan y se generan más expectativas, pero al final lo primero es el equipo, ¿no? Y trabajar con el equipo tanto en defensa como en ataque, ¿no? Y bueno, si algunas veces toca hacer esfuerzos porque el equipo mejore y no sea para tu beneficio propio, ¿no? Pues yo creo que es beneficioso para el equipo y luego ya te llegará el momento en el que puedas hacer tus jugadas o puedas defender menos o, ¿sabes? Pero al principio creo que tenemos que ser un equipo, un bloque, que no haya esas individualidades y que seamos todos generosos en ataque y en defensa.